Bienvenidos a nuestra transmisión de Gálatas, mis queridos Abel y Vivian Zavala. Bienvenidos a la continuación de nuestra serie de Gálatas. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien. Muy contentos y expectantes de lo que nos vas a enseñar. Inspirados. Bueno, nosotros estamos arrancando aquí la transmisión para el video que vamos a transmitir, pero antes de comenzar la grabación, yo aquí tengo un tiempo con Abel, con Vivian, de oración, de inspiración, de poner algunas canciones y a través de esas canciones Dios va preparando nuestro corazón para todo esto. ¿Cómo se sienten ustedes ahí en su corazón? ¿Sienten ya apapachados, acariciados en su corazón para el estudio del día de hoy? Abel o Vivian, ¿cómo Claro se sienten? Sí. Preparados ya, y bueno, pues este tiempo de adoración definitivamente prepara el camino para recibir su palabra, ¿no? Así que contentísimos. Por eso a veces nos ven medio rojos cuando empezamos, porque nos pueden a llorar antes. Oye, ya me habían puesto aquí un poco de maquillaje para el brillo de la frente y ya con las lágrimas. No crean que empezamos tristes, es porque de repente nos hacen llorar. Así es. Y bueno, pues después de esa canción, Eras tú. Siempre fue Él el que nos cuidó, nos protegió, diseñó cada aspecto de nuestra vida para que apreciemos más lo que significa no tener un padre, no conocer un padre, no conocer al padre que siempre soñamos, y que ya cuando conocemos esta historia y se nos revela el rompecabezas, entonces podemos decir, eras tú. Entonces no éramos huérfanos. Entonces teníamos papá, solo que él con sus pinceladas, con sus misterios, con sus juegos de romance, nos fue atrayendo hasta que nos reveló todo el rompecabezas. Y bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo en esta serie de historia de una familia que, como les dije, Abel y Vivian, más que llegar a su mente, a su intelecto, es mi anhelo que con mi voz pueda llegar a su corazón. Así que bueno, pues vamos a continuar con la presentación de la historia de una familia que Dios mediante hoy vamos a terminar. Yo espero, esa es mi meta, terminar hoy la historia de una familia. La siguiente sesión, terminar ya, hacer una recapitulación de todo lo que llevamos y contestar ya definitivamente las preguntas que hicimos al principio de toda esta serie. ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Por qué es que dijo que su llamamiento no era de hombres ni por hombre? ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Qué significa Jesucristo? O sea, explicar el versículo 1 de Gálatas es mi objetivo en estas primeras sesiones, y ya que hayamos explicado el primer versículo de Gálatas, ahora sí ya nos metemos en la carta. O sea que dos videos más introductorios de la carta de Gálatas y ahora sí arrancamos. Así que vámonos al cierre de la historia de una familia. Que el cierre de la historia de una familia, esta presentación en dibujitos, pues primero que nada es la prueba de fuego para los que van a escuchar esta serie de Gálatas. Los que realmente quieren meterse a comprender Gálatas en su contexto, bueno, primero se tienen que echar una introducción de varios videos con dibujitos para que realmente se compruebe de que quieren volver a ser como niños. Es necesario volver a ser como niños para volver a aprender todo este mensaje, dejar todos los títulos teológicos y toda la vanagloria y todo el orgullo, hay que dejarlo atrás y volver a ser como niños para comprender una historia tan simple como la de un pastor que se le perdió su ovejita, dejó a las 99 y fue en búsqueda de la que se le perdió. De eso se trata todo el mensaje de la Biblia, y en esto nos quedamos la sesión pasada. No necesitas ser un gran teólogo, un gran erudito, un gran científico para entender que si oyes la voz del buen pastor, eres una oveja perdida a la que está llamando a volver al rebaño. Y una vez que ya entiendes eso, bueno, entonces se te abre completamente el panorama de la Biblia se te abre. Entonces ya puedes entender pasajes que antes eran como, se te pasaban de noche. El pasaje que leímos la vez pasada de Caifás, que después de la resurrección de Lázaro, y que todos están muy preocupados porque los romanos van a destruir el templo por las señales que está haciendo Yeshua,
Caifás simplemente dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esto está en Juan capítulo 11, versículo 49 al 53. Y por si todavía tuviéramos duda de quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos, eso va a ser clave. Los hijos de Dios que estaban dispersos va a ser clave para entender la identidad de los Gálatas. ¿Quién eran los Gálatas? Esto es algo, toda esta introducción, todo esto que estamos viendo, que a lo mejor alguien ya se medio perdió, dice, bueno, ¿y por qué estamos viendo todo esto de la historia de Israel y las tribus perdidas y las 10 tribus? O sea, ¿para qué estamos viendo todo eso? Solamente para entender quiénes eran los Gálatas. Si no entendemos quién eran los Gálatas, entonces no vamos a entender lo que Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Recuerda, la carta a los Gálatas fue escrita a los Gálatas, no fue escrita a los mexicanos. Bueno, en un sentido van a ver que los mexicanos, los venezolanos, los guatemaltecos, los gringos, etcétera, etcétera, en un sentido también son depositarios del mensaje, porque al final los Gálatas siguieron mezclándose, siguieron dispersándose, siguieron viajando, siguieron yéndose a diferentes países, diferentes continentes, y los Gálatas en el siglo XXI pues ya no están en Galacia. Los Gálatas en el siglo XXI pues ya están ahí en Phoenix, Arizona, y ya están en Solferino, ya están en Cancún, ya están en todas las naciones, en Australia, Nueva Zelanda, en todos los que se conectan a estos estudios. Ya los Gálatas ya están en todas partes, ¿no? Porque han pasado casi 2000 años. Entonces, bueno, eso era lo que estábamos viendo aquí en toda esta presentación. Para eso ese es el propósito que tiene, entender que los Gálatas son los hijos de Dios que estaban dispersos, y dice, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, la casa de Judá, la casa del sur, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y él pagó el precio de tu rescate para que puedas volver a casa, ¿no? Él tiene que morir por el pecado de la nación. Esto es en lo que nos quedamos la semana pasada. Él tuvo que morir, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, porque el pueblo, al dispersarse entre las naciones, pues adoptó las costumbres de las naciones, adoró los dioses de las naciones, fue infiel, transgredió el pacto. Entonces era necesario derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así está escrito en el libro de Levítico: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que viene a morir por su pueblo, por eso se llama Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que él pagó el precio de tu rescate para que puedas volver. Y bueno, entonces con eso podemos entender que Yeshua, el Mesías, es el Cordero del sacrificio de Pesach, de la Pascua, que no cometió pecado. Eso es lo que tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura, que venía a poner su vida como pago por los pecados de su pueblo para lavarlos y volverlos a traer a la presencia del Padre. Incluso sus discípulos, cuando vieron que moría, se decepcionaron pensando que se habían equivocado al creer en él como Mesías. Pero cuando resucitó al tercer día, en la fiesta de las primicias, y se presentó como primicia al Padre, volvieron a creer. Y cuando Yeshua sube al cielo, sus discípulos extrañados le preguntan, cuando ya se está despidiendo de ellos ahí en el libro de los Hechos, le preguntan: Señor, ¿no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y bueno, ahí es cuando Yeshua les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, eso toma tiempo, o sea, toma tiempo rescatar a las ovejas que 722 años antes de Cristo se habían dispersado, se habían mezclado entre las naciones. Toma tiempo. Con eso podemos entender por qué 2000 años. 2000 años desde la época de Yeshua hasta la fecha, pues para ir a través de su espíritu a buscar lo que se perdió, a ir en búsqueda de Nemo, ¿no? Entonces, por eso yo aquí en mi oficina tengo una pecera con
un Nemo, un pececito o 2 pececitos Nemos que representan a las 2 casas de Israel que se perdieron entre las naciones y que el Padre iba a ir en búsqueda de ellas, ¿no? Entonces, bueno, y ahí es donde entra el llamado de los apóstoles. Por eso es que de los discípulos que él llama, por eso es que varios de ellos eran pescadores, ¿no? Yeshua le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y si ustedes y yo hemos entendido este mensaje, bueno, pues ahora también nosotros somos pescadores de hombres y ahí estamos, ahí están las redes, ahí están las cañas de pescar, ahí están las redes y eso es lo que estamos haciendo ahora a través de las redes sociales, a través de Facebook, de WhatsApp, de todas las redes que hay, Instagram, etcétera. Ahora sí estamos pescando a todos los que son hijos, a todos los que son hijos de Dios y que están en la dispersión, Galacia, ya después entenderemos qué significa la palabra Galacia, y eso es el evangelismo mundial. Eso es lo que está sucediendo ahora como nunca antes en la historia y más con este encierro, con esta pandemia en la que estamos, como nunca antes se está lanzando este mensaje a través de Zoom, a través de todas las plataformas digitales. No me queda duda que esta es la generación de la pesca milagrosa más grande de la historia. Y bueno, pues ahora sí, ya con toda esta información y cómo van hasta aquí. Va teniendo sentido, ¿no? Ya es sí, mucho bastante más fácil conectar. Claro que sí. Joseph, quiere decir que si en la actualidad el apóstol Pablo estuviera mandando el mensaje, no tan solo lo enviaría a esos lugares que vienen en la Biblia, ¿no? Sino estaría diciendo México, Estados Unidos, Claro, Guatemala. claro. Claro, yo estoy seguro que si el apóstol Pablo, viviera ahora, sería un experto, así como era de apasionado, sería un experto en tecnología, ¿eh? Estaría acá con su super iPhone, el último modelo, y mandando mensajes a todo el mundo y haciendo videos y queriendo aferrado, ya mucho más cómodo que andar naufragando y andar siendo azotado. Ya en Facebook haría su canal de Facebook, su canal de YouTube y vámonos a alcanzar a todas las naciones. O sea, imagínate lo que para el apóstol Pablo sería así, sin tener que estar en una cárcel o algo así, simplemente abrir una cámara y alcanzar a todo el mundo. Wow, ¿no? Algo impresionante, ¿no? Entonces, pues eso es exactamente lo que los profetas dijeron que sucedería. Y ahora sí, para conectar todo, ya estamos en el cierre de la presentación de Historia de una Familia y esta es la parte más importante. Esto que vamos a ver a continuación es la parte más importante de la historia de una familia, porque es aquí donde ya se van a atar todos los cabos. Es aquí donde ya vamos a conectar a los profetas con los apóstoles, con el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, y es aquí donde ya la Biblia va a tener unidad, va a tener armonía. Ya no va a ser Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, judíos, cristianos. No, ya se acabaron todas las divisiones, se acabó toda la falta de unidad. Ya es un solo pacto, un solo pueblo, una iglesia, un bautismo, un Señor que es sobre todos, como dijo el apóstol Pablo. Ya no 1000 iglesias y 1000 mensajes. No, ya todo está totalmente unificado. Y esta es la mejor parte. Aquí es donde tienen que poner mucha atención a lo que continúa. Entonces, recordemos la historia de Abraham. ¿Okay? Le cambian el nombre de Abraham, padre de un pueblo, por Abraham, padre de una muchedumbre. Y Génesis, la promesa, Génesis capítulo 17, versículo 6, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Eso es muy importante lo que dice Génesis 17, 6, esas dos palabras claves, naciones y reyes. De Abraham, padre de muchedumbres, saldrán naciones y reyes. Por eso se le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Abraham es padre de un pueblo, padre de una nación. Abraham, padre de muchas naciones. Tenemos que entender que Israel no es un pueblo. Israel es una congregación de naciones, una iglesia de naciones, una asamblea de naciones. Eso es lo que es Israel. Por eso es que en Apocalipsis ya vemos una gran multitud vestida de ropas blancas. ¿Quién es esa gran multitud incontable? El cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Y dice que todas esas multitudes están cantando el cántico de Moisés.
O sea, ¿cómo es que esas multitudes en Apocalipsis están cantando el cántico de Moisés? Porque se está repitiendo el Éxodo. La única diferencia es que el primer éxodo fue de Egipto, el segundo éxodo que ya se muestra en Apocalipsis ya será de todas las naciones. Así que, ok, Abraham, promesa, tu descendencia será incontable como las estrellas en multitud. Y ahora sí, relacionemos, conectemos los vagones. Hagan de cuenta que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hagan de cuenta que son dos vagones de tren que se desconectaron, ¿ok? Concilio de Nicea, Constantino, Iglesia Católica, todo iba bien, los vagones estaban perfectamente sincronizados. En la época de los Hechos de los apóstoles seguían yendo a las sinagogas, Pablo iba a las sinagogas, Pedro iba al templo a orar, o sea, los vagones estaban conectados, ¿ok? Los judíos que creían en Yeshua eran un grupo más del judaísmo, pero seguían siendo parte del judaísmo, seguían siendo parte del mismo tren. Pero siglos después, con la gran entrada de gentiles, con influencia griega y con todas sus diferentes antecedentes doctrinales, empieza gradualmente a entrar lo que Pablo anunció, la apostasía, y entonces la iglesia se fue gradualmente separando de su origen, de sus raíces, hasta que Concilio de Nicea, catolicismo romano, se suelta el vagón y una parte del tren se va por otro lado. Ahí está la iglesia católica y después más adelante las demás iglesias, la iglesia anglicana, la iglesia de Egipto, el cisma de la iglesia. O sea, ya ya la iglesia toma un rumbo, los cristianos que vienen de un contexto gentil toman totalmente otro rumbo y los judíos ya toman otro rumbo y entonces se desconecta el tren. Pero lo que estamos haciendo ahora es volver a juntar los vagones. Es en este tiempo de la restauración de todas las cosas, volver a juntar los vagones, y eso solamente lo vamos a lograr conociendo ciertos detallitos muy técnicos y muy básicos de las escrituras. Entonces, ahora sí, Abraham, padre de muchedumbres, padre de multitudes, padre de naciones, reyes y naciones, y el llamado de Saulo de Tarso. El llamado del apóstol Pablo. El Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. Y Ananías dice, ahí está el muñequito de Ananías, diciendo, Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. El Señor le dijo, aquí está la clave, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes. Ahí están las dos palabras claves de Génesis 17, gentiles y reyes, y luego la letra I, que es la conexión, es el vagón, es lo que se soltó, pero si solamente vemos la I del léxico griego, y de los hijos de Israel, vemos ahí que no son tres grupos, no son gentiles y reyes y de los hijos de Israel, no. Gentiles y reyes y la letra I, partícula T del griego, que también se puede traducir como ambos, ya lo vimos anteriormente en otro estudio, gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. O sea que el testimonio de Pablo a los gentiles va a ser a los hijos de Israel que están entre las naciones y que muchos de ellos incluso pues Dios los iba a elevar porque Dios permanece fiel aunque seamos infieles, y muchos de estos israelitas entre las naciones pues serían reyes, serían parte de las naciones, y al escuchar la voz de su buen pastor iban a volver a casa. Igual que Joseph en Egipto, que se convirtió en un gran gobernante y era un israelita, pero pues ya estaba totalmente asimilado, o era parte del pueblo egipcio, por eso es que sus hermanos ni siquiera lo reconocían, pero él era un israelita, ¿no? Y bueno, ahí está. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahí está la palabra o la letra I en el léxico Strong's, es el número 5037 del léxico Strong's, que aquí dice partícula primaria de conexión o adición ambos o también. Propiamente
en relación, o sea, que están relacionados esos dos grupos. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Yeshua que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Por qué se le cayeron como escamas? Aquí sí ya, ustedes contéstenme. ¿Por qué se le cayeron de sus ojos escamas? A ver, es más, vean el dibujito. A ver, porque Vivian. representaba la pesca, ¿no? O sea, esos pescados que él iba a ir a ¿cómo se dice? A pescar. A pescar, ¿no? ajá. Alcanzar. Ajá. Exacto. Entonces, cuando Pablo veía a un efesio, cuando Pablo veía a un romano, a un corintio, a uno de Gálatas, de Galacia, cuando él los veía, tenía vista de rayos X, así como Superman vista de rayos X. Ya se le habían caído las escamas y ya no veía a un efesio, ya no veía a un romano. Si veía que este romano, este efesio, este de Tesalónica, etcétera, si veía que escuchaban lo que él decía, si escuchaban los profetas, si se arrepentían, si se quebrantaban, si ocurría un cambio de corazón en ellos, si dejaban su cultura griega y sus ídolos y venían a seguir al rey de Israel, ¿qué significaba eso? Pues entonces Pablo ya no veía a un efesio, ya no veía a un romano, ahora veía ¿a quién? A un hijo de Israel. Entonces, a ver, Vivian, ¿qué ves en el dibujito? ¿Qué te recuerda el dibujito? Ve el dibujito que está ahí y ¿qué te recuerda? A mí, bueno, yo lo veo y me recuerda a mí, porque así estaba yo, ¿no? Para empezar, así con escamas en los ojos, con la venda puesta, pero, o sea, ya viendo el dibujito me recuerda pues la promesa que le dio a Abraham, que pues iba a multiplicar el pueblo como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, no sé, y los brazos cruzados, ahí el que está ahí en la nubecita que aparece ahí al lado del apóstol Pablo, el que está ahí con los brazos cruzados, ¿se acuerdan? Pues sí, la bendición de cuando ora por ellos y que... Jacob hacia su nieto, ajá, ¿no? Que es pues lo que vendría siendo Manasés y Efraín, que vendría siendo las dos casas, la del norte, la del sur, y pues orar pues está orando por Efraín como el primogénito. Okay. Efraín recibe la estafeta de Yosef. Acuérdense, Yosef significa aumentará, eso significa el verbo leosif, del cual viene el nombre de Yosef. Yo me llamo Yosef. Por eso yo estoy aferrado a hacer videos y redes sociales y todo, porque yo también tengo la misma visión de Yosef, de engrandecer a Israel, de aumentar ovejas a Israel. Esa es también la misma visión que yo tengo. Y el que continúa la estafeta de Yosef es Efraín. Entonces Efraín tendría que hacerse fructífero. Efraín significa fructífero. Entonces Efraín se multiplicaría entre las naciones y bueno, eso es lo que el apóstol Pablo comprende. En esos 3 días, luego ora por él Ananías, viene sobre él el Espíritu Santo y entonces Pablo nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ver a un extranjero que responde al mensaje de la misma manera, jamás. Y eso es grande, eso es muy grande para un rabino judío, ¿ok? También tiene que ver mucho con la historia del judío, por tanta persecución y todo. El judío ya no es muy confiado con respecto a los gentiles. Pero esta revelación al apóstol Pablo le cambia totalmente la mentalidad del panorama y ahora está más que dispuesto a ir a anunciar este mensaje a los gentiles, porque él sabe que de entre los gentiles va a venir una gran cosecha y se va a cumplir todo lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob y lo que habló a través de todos los profetas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está este dibujo que va a ser clave para eso y por eso dice... escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, lo siguiente: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ahí está,
Esa es la revelación. Eso es lo que Pablo entiende, que los gentiles, las naciones, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, por medio del Evangelio. Obviamente los gentiles que abrazan el pacto, obviamente los gentiles que se arrepienten, obviamente los gentiles que se injertan, obviamente los gentiles que vienen a seguir al rey de Israel, ¿no? Entonces ellos son parte del mismo cuerpo, son parte del pueblo de Israel y por eso en su defensa, una de las defensas más importantes del apóstol Pablo, de por qué lo están persiguiendo, una de sus defensas más importantes con el rey Agripa, que el rey Agripa sabía de los profetas, él conocía todas estas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo en Hechos 26, 6 al 8, le dice a Agripa lo siguiente: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y fíjate que Pablo diga eso, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Eso es muy grande que Pablo lo diga, porque las 12 tribus en el tiempo de Pablo no estaban reunidas. O sea, estaba solo la casa de Judá y el resto de las tribus ya estaban mezcladas entre las naciones. Y Pablo tiene la esperanza de la reunificación, una vez más, de las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y esta es otra de las preguntas que hicimos al principio de esta serie. ¿Por qué el énfasis del apóstol Pablo es la resurrección de Cristo? ¿Por qué es tan importante para el apóstol Pablo la resurrección del Mesías, como la primicia de Israel, como el primogénito de Israel? Y bueno, pues aquí, a ver, ustedes contesten. Esa es una de las preguntas. Aquí Pablo dice, ¿se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? ¿En qué profecía se está basando Pablo? ¿En qué profecía se está basando para su esperanza de la resurrección de las 12 tribus de Israel? ¿Cuál es la profecía en la que él confía que se va a cumplir y que ya tiene la prueba de que ya comenzó la resurrección con Yeshua? ¿A qué profecía está refiriendo de los muertos que van a resucitar? A ver. 37. Ahora sí. Me siento orgulloso, satisfecho. Claro, o sea, todo está conectado. Todo está conectado ya. Ven, se los dije. Ya miren, con que ustedes entiendan, ya, misión cumplida. Misión cumplida. Con que ustedes entiendan, imagínense que esta información ya no nada más está en forma visual, en forma de dibujitos, en forma de alguien que está ahí tratando de explicarlo en videos de 1 hora, de 2 horas. Imagínense cuando este mensaje pueda transmitirse en canciones de 3 minutos, de 4 minutos, con toda el don que tiene Abel Zavala, o en piezas literarias de Vivian. Imagínense qué va a suceder cuando esto comience a distribuirse. Díganme ustedes qué va a pasar. Pues oramos para ser instrumento y ser ese canal y como dices tú, ¿qué más quisiéramos poder transmitir este chip así directamente a todos? Pero ahora más que nunca entendemos la importancia de tomar el tiempo de estudiar y pues para aclarar todo esto, porque como decías tú, no es algo difícil, no es algo que no se pueda entender a simple vista, simplemente es el tiempo que uno dedica a decir, bueno, quiero aprender de tu palabra, ¿no? Y bueno, hay personas que enfatizan mucho en enseñar. Nosotros no somos Israel. Israel son aquellos que están allá en el Medio Oriente. Exacto. Allá en las guerras. Nosotros no somos Israel. De hecho, o sea, tenemos gente que conocemos que enfatizan mucho y enseñan a través de sus redes sociales, ya que nosotros hemos tratado de compartirle a la gente de la historia, porque conociendo la historia es como la gente puede hacer clic y puede entender, wow, bueno, esas 10 tribus no volvieron. Y tuvieron descendencia en todos estos siglos y sigue todavía creciendo esa descendencia. Entonces, nosotros somos, si hemos escuchado la voz del buen pastor, no es casualidad. O sea, la sangre llama y estamos volviendo, hemos escuchado la voz del buen pastor y es por algo, ¿no? Porque somos descendencia de esas. No sí, nos damos cuenta y si alguien dice, no, nosotros no somos Israel, entonces ya se desinjertaron.
O sea, como el tren ya decidieron desconectarse, porque si Pablo mismo le dice a los romanos, ustedes fueron injertados, pues si ya te injertaste a un árbol, pues ni modo que siga siendo otro árbol, ya eres parte de ese árbol. Ajá, o como decías tú en pláticas pasadas, que nos tomamos, si no nos creamos Israel, entonces ¿por qué agarramos las promesas como si fuéramos ciudadanos que no queremos? Claro, o sea, si no eres Israel, bueno, pues agárrate el Popol Vuh, agárrate los escritos de Buda o agárrate, ya, o sea, entonces ya no agarres la Biblia, o sea, porque la Biblia es el pacto dado a Israel, ¿no? Entonces es muy padre tener como que estos argumentos ya muy bien definidos y sobre todo con versículos y todo, ¿no? Porque sí, como dice Abel, muchos piensan como, les entra como un celo en cierta manera de que nosotros estamos robándonos la identidad de los judíos y nos somos judíos, etcétera, pero pues no han entendido la base, principalmente con esta introducción que diste, ¿no? Entender que hubo una división del reino y que los del norte fueron los dispersos y eso somos nosotros, somos parte de ese pueblo y es muy diferente a creernos judíos, ¿no? Robarle su... Claro. Cuando terminemos la introducción, ustedes van a tener algunos elementos y textos de la Biblia contundentes para comprobar que una de dos, o el apóstol Pablo tenía clarísimo que sus destinatarios de Roma, de Éfeso, de Galacia, de Corinto, de Filipos, o Pablo tenía clarísimo que esos griegos a los que les escribía, toda esa gente a la que les escribió sus cartas, una de dos, o él tenía clarísimo que eran ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran israelitas, o Pablo estaba citando textos totalmente fuera de contexto. Una de dos, o Pablo era un ignorante de la Biblia y estaba usando textos fuera de contexto para aplicárselo a los romanos, a los efesios, a los filipenses y no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo, una de dos, o sabía claramente que estos efesios, romanos, gálatas, etcétera, etcétera, eran israelitas, porque si no, ¿por qué usa textos del Antiguo Testamento dirigidos a Israel y se los aplica a estos gentiles? No tiene sentido, pero les voy a dar algunos textos contundentes que una vez que ustedes capten eso, entonces se van a dar cuenta una de dos. O Pablo era un ignorante y no sabía nada de la Biblia, o Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Vamos a adelantarnos antes de que se nos vaya el tiempo como agua, a ver si logramos terminar la presentación de La Historia de una Familia en esta sesión. Y bueno, así que a los líderes de Judá se les instó a creer y a darse cuenta, pero por cuanto se negaron, nuevamente ocurrió lo que el Señor había decretado y caerán a filo de espada. Esto está en Lucas 21-24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, Jerusalén va a estar siendo dominada por las naciones extranjeras hasta que se cumplan los tiempos de las naciones, de los gentiles. Y esto es muy interesante porque cuando Jerusalén dejó de estar gobernada por extranjeros. ¿Hasta cuándo Jerusalén volvió a manos israelitas o manos judías? Hasta junio de 1967. Guerra de los 6 días, 1967, que de hecho es cuando yo nací. El año que yo nací, Jerusalén volvió a manos judías. Y wow, eso, gracias Señor por haberme hecho nacer en un año tan clave, tan crucial, porque ahí termina técnicamente el tiempo de los gentiles, termina técnicamente el testimonio a las naciones y ahora el enfoque va a regresar a la casa de Judá. Ahora, la casa de Judá, y esto es algo increíble, en la última generación, más judíos han creído en Yeshua como el Mesías que en toda la época de la iglesia. Esto es algo impresionante. Y ahora con el internet hay un canal de YouTube en hebreo y bueno, también tiene algunos videos en Israel. Se llama One for Israel y son puros videos hechos por israelíes creyentes en Yeshua que están teniendo un alcance impresionante entre judíos que viven en Israel y que le están compartiendo la identidad de Yeshua. Es algo muy, muy impactante. Así que estamos viendo lo que anunció Yeshua. Se están acabando los tiempos de los gentiles, por eso lo de las raíces hebreas y por eso todo esto está conectado con el retorno de Jerusalén a manos judías. Y bueno, dice
En el 66 después de Cristo estalló la gran rebelión de los judíos contra los romanos. 70 después de Cristo las murallas fueron arrasadas, el templo destruido y los tesoros fueron llevados a Roma. El segundo templo se convirtió en ruinas, los judíos sobrevivientes fueron dispersados. Y bueno, pues ahí empiezan a cambiarle el nombre a Jerusalén, le cambian el nombre a Jerusalén por ahí a Capitolina, la tierra de Judea le quitan el nombre de Judea y ahora le ponen Filistina en honor a los archienemigos de Israel, los filisteos, y de ahí viene todo el conflicto actual de los palestinos en contra de los judíos. Todo eso es causado por Roma, porque Roma trata de borrar todo vestigio judío de esa tierra por todas las guerras que tuvieron con los judíos. Y bueno, a pesar de todo lo que Roma quiso hacer, y después vino los bizantinos y la Iglesia Católica y las cruzadas y las inquisiciones y toda la persecución, y luego los musulmanes, a pesar de toda la persecución y todo lo que ha pasado, no importa todo lo que las naciones hayan tratado de hacer para acabar con la memoria de Israel, Dios había dicho, Ezequiel 37, 15 en adelante: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo en tu mano, y cuando te pregunten diciendo, ¿no nos enseñarás lo que te propones con eso?, les dirás, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, que es Judá y Efraín, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Yo soy el Dios de Israel. Ahí está en Ezequiel 37, la profecía de dos maderos. La palabra dos palos, en hebreo etz, que tiene que ver con un tronco, dos troncos, dos palos, que tómalos en tu mano. Un palo representa a los hijos de Israel, a las tribus del norte, otro palo representa a la casa de Judá. Júntalos en uno, ahí tienes la cruz, ahí tienes la señal de la cruz, y ahí tienes lo que Pablo le dijo a los efesios: de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente? No se está inventando cosas. Pablo simplemente está citando lo que los profetas ya habían dicho. Y entonces tenemos, por un lado, a Judá identificado. A pesar de todo, los judíos no perdieron su identidad. Sabemos dónde están y que un remanente ha vuelto a casa. Y también Isaías anunció que después de la dispersión, después de que los judíos, los israelitas estarían dispersos entre las naciones, en Isaías capítulo 66, versículo 8, vean lo que dice. ¿Quién oyó jamás una cosa así? ¿Quién presenció jamás tales sucesos? ¿Puede una tierra pasar por el parto en un solo día? ¿O nace una nación toda de una vez? Sin embargo, Sión, una referencia a Jerusalén, estuvo de parto y de una vez dio a luz a sus hijos. En un día, Isaías anunció que Israel resurgiría. Y eso se cumple literalmente. 1947, gobierno británico decidió retirarse de la tierra ahora llamada Palestina y puso en manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por árabes y judíos. Naciones Unidas aprobó un plan que dividía el territorio en dos estados, dando a los árabes y judíos una extensión similar de terreno. En 1948 nace el Estado de Israel, pero es atacado por países árabes que se oponían a su existencia. Israel sale victorioso y ahí está, 1967, tras la guerra de los 6 días, y qué curioso que 6 días, una guerra que duró 6 días, contra ejércitos árabes más poderosos, 6 días. ¿Qué les recuerdan 6 días? ¿Qué les recuerdan 6 días? A ver, acuérdense, pista, Génesis. 6 días. 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Exacto. Estamos muy cerca del año del jubileo, estamos muy cerca del año de reposo, estamos muy cerca del milenio de reposo, ¿ok? La toma de Jerusalén en 6 días muestra que el Señor está por rehacer todas las cosas, devolvernos al jardín del Edén, devolver otra vez a su plan original. Y bueno, otra vez Jerusalén está en manos judías, pero pregunta de preguntas, ok, los judíos ya regresaron. Ya, si tú compruebas que tienes un abuelo, hasta un bisabuelo judío, si tú compruebas eso, puedes
acudir a una ley que se llama la ley del retorno del Estado de Israel y te pueden dar ciudadanía israelí y puedes regresar a vivir a la tierra. Un milagro, algo que nadie pensó que podía suceder, se cumplió literalmente la palabra de Dios. Y ahí es donde la teología cristiana de origen romano, católico romano, entró en crisis. Ahí entró en crisis la teología del reemplazo, porque según la teología del reemplazo, Dios ya había desechado a Israel y ahora la iglesia era el nuevo Israel, y entró en crisis cuando surge otra vez como nación Israel, se quedan los teólogos, caray, y ahora ¿cómo resolvemos esto? O sea, ¿cómo resolvemos esto? Ahí está otra vez ya Israel, ¿no? Pero, pues, por supuesto, los profetas, Jeremías dijo que si Dios dejara de controlar las leyes del universo, si deja de salir el sol, la luna, las estrellas, también Dios se olvidaría de su pueblo para que fuera nación. Así que, bueno, comienza el retorno de la identidad, el retorno a la tierra. La casa de Judá ya puede regresar a la tierra, pero la pregunta de preguntas, Efraín, casa de Israel, 10 tribus del norte, ¿dónde están? Ahí por eso andaba el apóstol Pablo en sus viajes misioneros en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Oseas capítulo 7, versículo 8, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde está Israel? No sabemos. ¿Dónde quedó la bolita? Nadie sabe. Están camuflajeados. Y están camuflajeados a propósito porque también el león rugiente, el diablo, quiere acabar con la promesa. El diablo quiere destruir a Israel, pero la estrategia divina es si a Israel, y podemos ver eso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Hitler quiso acabar con lo que ellos sabían que eran judíos, pero, pues bueno, podía irse nada más contra uno de los campamentos, ¿no? Y ahí vemos cumplido el tipo, la sombra de Jacob, cuando en su encuentro con Esaú divide a su familia en 2 campamentos. Ahí vemos un anuncio profético de cómo Dios haría las cosas. ¿Por qué es que Jacob dividió a su familia cuando se iba a encontrar con Esaú y con 400 hombres de Esaú? ¿Por qué dividió a su familia en 2 campamentos? Porque pensó, si se va contra un campamento, el otro puede huir. Es exactamente la estrategia de Dios. Dios divide a su pueblo en 2 campamentos porque sabe que Satanás, el dragón, quiere acabar con Israel, porque si logra acabar con Israel, entonces Dios queda mal con sus promesas y Dios no puede quedar mal. Entonces Satanás trata de acabar con las promesas de Dios y los pactos que Dios le dio a su pueblo, ¿no? Satanás quiere acabar con el testimonio que Dios tiene en este planeta. Y ese testimonio es a través de sus 2 testigos, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, ¿qué hace Dios? Divide a la familia, a unos los hace mezclarse entre las naciones, o sea, utiliza lo malo que hicieron sus hijos, lo utiliza para bien. Y entonces, pues ya ahora sí, Satanás está todo mareado y Satanás dice, ahora, ¿a quién persigo? Bueno, me voy sobre los judíos, se va sobre los judíos, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, cosas terribles, pero ya ahora ya no puede perseguir, pues aquí ya todos están mezclados. Pero Satanás no sabe quién es, pero Dios sí sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? No pasa nada. Satanás incluso siembra cizaña, un enemigo sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué dijo el Señor? Vamos a esperar al tiempo de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha dice que Dios enviará a sus ángeles y separará el trigo de la cizaña, separará los que tienen fruto de buenas obras, ¿cuál será el fruto? La observancia de la Torah. Y los que no, los que están igualitos, se parecen, dicen aleluya, dicen gloria a Dios, pero no tienen fruto, serán separados y serán echados al fuego. Con eso se va a acabar la estrategia diabólica, satánica de mezclar ahí mentira con verdad. Y bueno, entonces, aquí la pregunta que estamos contestando es, ¿dónde está? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Oseas capítulo 7, versículo 8, y Jeremías 23, 1, 2 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor, el Dios de Israel. A los pastores que gobiernan a su pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Y ahí está un lobo dispersando a las ovejas. ¿Y quién es el lobo que dispersa a las ovejas? La leyenda del origen de Roma. ¿Quién es quien más ha dispersado a las ovejas? El origen de Roma, la leyenda
de Rómulo y Remo, de la loba que cría a estos humanos como si fueran lobos. De ahí está toda la leyenda de Roma. O sea, que todo el tema del lobo tiene que ver con Roma, y que dice que hay lobos vestidos de ovejas. O sea, entre creyentes, pues están lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y bueno, pero ok, es parte del plan divino. Ezequiel 37:11 dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, los huesos están mezclados entre las naciones. Oseas también dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ok, por eso, pues muchos que son parte del pueblo no saben su identidad porque les falta conocimiento, les falta instrucción divina. Pero cuando entre el espíritu de los 4 ángulos de la tierra y se cumple Ezequiel 37, entonces todo este ejército de huesos secos volverán a su identidad. Ezequiel 37:12 dice: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y otra vez, Hechos 26:7-8 dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Ahí está una vez más la conexión. Y algunas de las palabras de Dios más inspiradoras, más emotivas, que nos hacen confirmar que Dios no va a abandonar a su pueblo mezclado entre las naciones. En Oseas 11:18 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y Jeremías 23:3: yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir, las reuniré y las haré volver a sus pastos. Y ahí entonces podemos entender la parábola del hijo pródigo, que no nada más es una parábola bonita, emotiva de un papá que sus hijos se fueron, sino que la parábola del hijo pródigo, como todas las parábolas del reino, están relacionadas con la profecía para Israel. El hijo pródigo que se gastó la herencia, la derrochó. Eso significa hijo pródigo, el hijo derrochador. Se derrochó la herencia, ¿cómo? Dice: con rameras, viviendo perdidamente, siendo infiel, andando mezclado entre las naciones, perdiendo su identidad. Pero un día, estando comiendo ahí, queriendo comer de las algarrobas de los puercos, de comida de puercos, en ese momento vuelve en sí. Dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y en ese momento inicia su retorno a casa. Y bueno, pues obviamente cuando regresa a casa, tremendo banquete. Y el hermano que se queda en casa, pues le provocó a celos, lo mismo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos que Dios haría. Llevaría el mensaje a los gentiles. ¿Para qué? Para provocar a celos a quien se quedó en casa, la casa de Judá. Les iba a provocar a celos a través de todos estos gentiles que regresan, los iba a provocar a celos. Y otros textos relacionados, Efesios capítulo 2:12, todos estos textos que los habíamos leído 1000 veces, ahora toman sentido. Ahora están totalmente dentro del rompecabezas. Y Efesios 2:12, por ejemplo, dice: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, o separados de la ciudadanía de Israel. Entonces, díganle ese versículo a los que dicen: no somos Israel. Efesios 2:12. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel o de la ciudadanía de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, porque recuerda, los pactos, las promesas, la alianza es para Israel, no es para las naciones. Gálatas 3:29: y si ustedes son de Cristo, entonces ahí está una prueba inequívoca en la carta de Gálatas de que Pablo sabía que quien era de Cristo era descendencia de Abraham y heredero según la promesa. O sea, no simiente espiritual, no una simiente mística, no. Son descendientes, esperma. Si tú ves esa palabra descendencia en griego, en un léxico griego, es la palabra esperma. Así que si ustedes son de Cristo, son simiente de Abraham. Ciertamente simiente de Abraham son y herederos según la promesa. Efesios 2:19: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Otro pasaje ahí para
quien dice no tenemos nada que ver con Israel, ahí está, conciudadanos de los santos. La nación de Israel es la nación santa, la nación del pacto. Así que si eres parte de la cruz, si eres parte de esos dos maderos que se juntaron en la cruz, entonces eres parte de la familia. Vuelve a casa, hijo pródigo. Y lo logramos. Lo logramos. Logramos terminar la historia de una familia, la introducción, logramos el objetivo. En la siguiente sesión voy a terminar ya para redondear todas las preguntas que hicimos, quién fue el apóstol Pablo, su llamado, todo ya lo vamos a redondear completamente y entonces ahora sí entraremos a todo el texto de la carta a Gálatas, que van a ver qué fácil es entender Gálatas una vez que ya conocemos todo el contexto histórico. Así que, bueno, pues ahora sí, comentarios, preguntas, hablen más que nunca, rompan récord de participación. Todavía nos quedan, a ver, tengo aquí a mi productora, nos quedan 10 minutos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Siempre es una proeza, ¿eh? Siempre voy con el afán de ir muy rápido y querer decir muchas cosas. Hoy dije todo lo que quería decir y me quedan 10 minutos. Estoy sorprendido. No, pues nos queda muy claro y sobre todo qué bueno, porque este video sé que va a ser de bendición para muchos y sobre todo para esas dudas que quedan en el aire de que, como te decíamos, de la teoría del reemplazo y de que nosotros queremos adueñarnos de promesas que no son nuestras. Y pues ahí con todos esos versículos que nos acabas de dar, nos comprueba una vez más la Biblia, la evidencia bíblica, que o sea, no somos parte de esa familia, somos parte de esa cruz y pues mejor, ¿no? Qué bendición poder entenderlo eso con claridad, ¿verdad? Sí. Gracias. A ver, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué aprendiste el día de hoy que hizo arder tu corazón? Así como los discípulos en el camino de Emaús, que cuando se les abrieron las escrituras dice que su corazón ardía. ¿Qué de lo que hoy aprendiste causó que tu corazón ardiera o quizás en ocasiones a mí me pasa mucho que se te enchinan los vellitos así de la piel, que ¡wow! Esto está impresionante. Sí. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cuáles fueron los puntos del día de hoy que más tocaron tu corazón? Bueno, en varias ocasiones hemos visto la historia de una familia. De hecho, hoy estamos viendo también con un grupo con Ezequiel y la estamos viendo a ver contigo una vez más. Ya la había escuchado varias veces contigo. Ya van a ser doctores en la historia de una familia. No, pero sí, o sea, yo aún ahorita, ya teniendo nosotros 2 años en esto, Joseph, o sea, cada vez aprendemos cosas nuevas y vemos que esto es la base para entender lo demás. O sea, y me recuerda mucho lo que leímos en un libro que dice, la Biblia no es una obra de razón, es una obra de historia que alude a hechos que para nosotros son inexplicables. Entonces, como tú dices, la gente a veces piensa, no, sí somos el Israel espiritual, espérate, pero hay una historia en la cual tú estás incluido, o sea, y necesitas conocerla para que te haga clic en la mente, ¿no? Claro. Porque es muy fácil y es muy común en el movimiento, por ejemplo, cristiano, pensar, nosotros somos el Israel espiritual, o sea, ya el pueblo, los judíos fueron sustituidos porque negaron al Mesías, ahora somos nosotros el Israel espiritual, pero no conocen la historia que los va a hacer volver a su verdadera identidad. Y eso es lo que más emociona. Nosotros podemos escuchar una y otra vez la historia de una familia y de verdad aprendes cosas nuevas y dices, wow, esto no me cansa. O sea, es algo emocionante. Y ahí es cuando se te enchina la piel y no tan solo uno lo recibe, sino que no lo puedes callar. O sea, se vuelve tu tema de conversación, independientemente de que llegues con una persona y estés platicando con otras cosas, quieres hallar la manera de poder llegar al tema que tiene que ver con nuestra identidad para poder compartirlo. O sea, no lo puedes callar, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas seguramente se van a acordar de la canción de y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino? Bueno, se hace mucho énfasis en que la iglesia es la esposa. Pero si la iglesia cristiana gentil es la esposa, una de dos. O Dios tiene 2 esposas. o la otra peor, bueno, también está rara, ¿no? O sea, ¿qué dirías tú, Vivian, si de repente aquí Abel dice, oye, también, ¿qué crees?
tengo otra esposa que no te había dicho, pero también la amo mucho, o sea, imagínate. Una de dos, esa o la otra, la que es la peor, de que ya Dios dejó a la esposa original por otra esposa, o sea, divorció a su esposa original y ya tiene una nueva esposa. Como la otra esposa ya no cumplió, etcétera, ahora me tomo otra esposa. Entonces, ¿dónde queda toda la fidelidad y el amor incondicional de Dios? ¿Dónde quedó eso, no? Entonces, solo basta con llegar a Apocalipsis, donde dice que la esposa está, ahora sí, la canción de donde se extrae y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, está en Apocalipsis. Y cuando lees Apocalipsis y lees el texto de la esposa que se le concedió vestirse de lino fino, claramente dice que esa esposa es la ciudad de Jerusalén, la capital del reino de David. Entonces, olvídate de que la esposa es la iglesia presbiteriana, bautista, pentecostal, etcétera, etcétera. Esa no es la esposa, esa es una apostasía. La esposa es y siempre será las 12 tribus de Israel que el rey David gobernó, que se le prometieron a Abraham, Isaac y Jacob, que, bueno, perdería su identidad, se haría infiel, como Gomer, la mujer de Oseas, se haría infiel, andaría tras sus amantes y al final su salvador, su amante eterno, iba a derramar su sangre para purificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha y ni arruga, lo que dice Efesios capítulo 5, ¿no? Por eso nos manda maridos. O sea, si nos dice maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pues entonces puedo tener 2 esposas, ¿verdad? Entonces puedo votar a mi esposa y irme con otra. Pero no, si amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tienes que ser fiel, aunque, bueno, no nada que ver con que no sea nuestra esposa infiel, pero tenemos que ser fiel. No agarren ideas, por favor, esposas. No agarren la idea de Gomer, por favor. ¿Qué consejo? Entonces, pues bueno, pues gracias a Dios concluimos y qué mejor manera de cerrar esta sesión que cantándole. Ahora sí, como hay una canción que me gusta mucho de Marcos Vidal sobre la oveja perdida, que grabó hace poquito con uno de sus hijos. Y que dice que es verdad, vienes a buscarme, y otra vez en el redil, otra vez tengo ganas de cantar. Eso está hermosísimo. Cuando dice, otra vez quiero cantar, como que ya había un tiempo que ya no tenía ni ganas de cantar, otra vez tengo ganas de cantar. Abel, ¿tienes otra vez ganas de cantar? Claro, claro. Y ahora que hacen muchas cosas clic en mi mente, pues con más fuerza, ¿no? Así es. Es un reto, Joseph, escribir lo nuevo, ¿eh? Ya no cantar por cantar, ya no cantar por cantar. Exacto, exacto. Y ahora estoy muy, muy emocionado por escribir, estoy escribiendo y es una etapa nueva, pero mi deseo de verdad es dar a conocer esta historia para que la oveja escuche y vuelva a su verdadera identidad. Así que cantaremos con más fuerza como nunca. Amén. Pues cerremos. Si Dios lo permite. Cerremos con una canción. Viviana, ¿puedes orar? Y luego le dejamos el piano a Abel. Le dejamos el piano de plano a Abel. Claro que sí. Señor, pues aquí estamos una vez más. Gracias por darnos a conocer este misterio, por quitar esas escamas de nuestros ojos, así como a Pablo. No me canso de agradecerte por el día en que decidiste abrir nuestros ojos a esta gran verdad, Señor, por quitar esa venda que teníamos tan apretada y que no nos dejaba ver las maravillas de tu palabra. Haznos como niños, Señor, con un corazón dispuesto, inocente, humilde para aprender. Y no podemos más que darte gracias por esa paciencia que nos tienes, por atraernos con cuerdas de amor, por retarnos a volver al inicio, a tus sendas antiguas, Señor. Y así como dice Oseas, mi corazón se conmueve dentro de mí por todo esto que te ha placido darnos a conocer, Señor. Gracias por hacernos parte de la cruz y de tu familia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo
lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor.